Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. En primer lugar, quiero agradeceros públicamente vuestro apoyo, vuestra fidelidad. Seguimos siendo el canal de YouTube de España con más suscriptores de pago en todos los temas referentes a la política, el canal de YouTube que más crece de España en todos los asuntos relacionados con la política, con la actualidad. Y la verdad es que os quería dar las gracias también a los Patreons y a los miembros de la comunidad de YouTube que cada mes aportáis una pequeña cantidad económica para que podamos hacer lo que deberían hacer medios de comunicación tradicionales y convencionales y que no están haciendo, que es periodismo a pie de calle, ir a la campaña gallega, ir a la campaña del País Vasco, a pesar de las amenazas de proetarras, a pesar de que nuestros colaboradores están siendo agredidos, a pesar de que me están amenazando continuamente, y nosotros este fin de semana volveremos a estar a pie de campaña porque vuestros fondos lo estamos destinando a hacer periodismo y no a quedarnos en el sofá de una casa en Murcia a dar lecciones de periodismo como está tratando de hacer este señor que se llama Matthew Bennett y que vive de los Patreons y que no para de atacar a Vox y que trata de decir que bueno, que hay que investigar la pedrada a Rocío de Mer poniéndola en duda cuando todos sabemos y cuando yo la vi con mis propios ojos, aquella sangre que no es ketchup, como decía Pablo Echenique, que era real. Y hoy, siguiendo esa campaña de la conspiración y siguiendo esa campaña del blanqueamiento del terrorismo proetarra, del terrorismo callejero, de la Kale Borroka de Bildu y también del PNV, por permitirla, pues hemos tenido la malísima, bueno, la noticia, ¿no?, de que Lucía Méndez, no es noticia porque ella está entregada a Podemos, pero la redactora jefe de Podemos, no de Podemos, perdón, del Mundo, ha vuelto a demostrar que está del lado de Pablo Iglesias, de Irene Monteros y de todos los que no han condenado la agresión a Rocío de Mer de Vox. Ha venido a decir que no entiende la polémica, que no sabe qué decir sobre este asunto. Yo te digo, Lucía Méndez, yo te digo, comisaria, que eres una persona que no tiene dignidad ni ética periodística, porque si hubieses sido una gran profesional, hoy hubieses condenado esos hechos, hubieses rectificado después de tus vomitivas declaraciones. ¿Y por qué te lo digo? Porque estoy convencido, conociéndote, que si esa pedrada lo hubiese recibido tu hija o tu hijo, si esa pedrada lo hubiese recibido tu admirada Irene Montero o cualquier otra persona del gobierno socialcomunista, vamos, hubiesen montado una, habrías hecho columnas de opinión en El Mundo, habrías hecho hojas de firmas, como te acostumbra, ¿no? Cuando pediste la cabeza de Salvador Sostre, cuando pediste la cabeza de Arcadi Espada o cuando pediste la cabeza mía y te la concedió el presidente Antonio Fernández Galiano por criticar la publicidad institucional del gobierno. Tú eres una altavoz más del gobierno de Moncloa, ya entiendo que no te gustó para nada ser la recadera de Aznar ni de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Díaz Ayuso, pero tienes que resolver tus fantasmas del pasado en otros sitios, no en la televisión española de la manipulación y de la basura, que es la de Rocío Mateo y donde, Rosa María Mateo, y donde también me purgaron a mí. Es decir, ahora tratas de purgar tus demonios del pasado vinculados a Aznar y Miguel Ángel Rodríguez cargando las cintas contra la derecha, contra Vox, contra el PP, y eso no puede ser así, Lucía. Tienes que ser más feliz, disfrutar más de la vida. Y de verdad, deja de blanquear la Kale Borroka porque la agresión a Rocío de Mer la vimos todos, esa sangre, esas connotaciones. Hubo también un parte médico y hoy deberías haberlo condenado, como lo debería haber hecho el presidente del gobierno Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero es algo que nos espera. Hay un silencio lamentable en el gremio periodístico sobre este asunto. Son muy pocos los medios de comunicación que han entrevistado a Rocío de Mer, nosotros fuimos los primeros. Y nosotros sí te creemos, Rocío. Así que un fuerte abrazo desde aquí. Hoy vamos a estar con Carlos Cuesta, con Isabel San Sebastián y vamos a estar también con la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez Blanco. Nos va a contar qué tipo de iniciativas están poniendo encima de la mesa para acorralar a Pablo Iglesias por ese caso Dina que demuestra que la cloaca no era Villarejo, sino que la cloaca era sobre todo, aparte de Villarejo, Pablo Iglesias, porque nos coló una falsa historia, un montaje policial contra él, de las cloacas del Estado, y resulta que todo era una farsa y que ha premiado incluso a la abogada que obtenía información privilegiada de esos fiscales que deberían ser apartados de la carrera judicial porque son cuanto menos corruptos, ¿no? O al menos están en tela de juicio. Vamos a ver cómo sale también al rescate de Pablo Iglesias Preescolar, Ignacio Escolar, el líder del diario.es, ese medio que ataca a nuestra Guardia Civil, y que dice que Pablo Iglesias, que acaba imputado, es un estrambote y deja mal al sistema judicial. Ya hemos visto La Sexta como no mete en escaleta el caso Dina, porque dice que es un caso en instrucción, algo que no hacían cuando estaba en la picota Rita Barberá, Camps o cualquier líder del Partido Popular. El doble rasero de estos medios de comunicación es tal que a mí me parece ya bochornoso. Y es hora
de que nos sigáis apoyando, de verdad. Hoy he mandado yo personalmente camisetas a todas las personas que están pagando más de 24 euros al mes por apoyar este medio combativo, este medio de periodismo independiente, y van a llegar en los próximos días para que podáis lucir con orgullo de que vosotros sois parte de la revolución mediática que es Estado de Alarma Televisión. Vamos a ver también cómo el ex número 2 de Sánchez, la Oficina de Comunicación de Moncloa, justifica que dio la tarjeta DINA a Villarejo para espiar los lazos de Podemos con Cuba. O sea, que ya no es solo Venezuela ni Bolivia, sino que también pueden estar los cubanos por allí. Este domingo van a probar esa fórmula de alianza Ciudadanos y PP, un mitin conjunto Pablo Casado con Arrimadas. Vamos a ver si Ciudadanos resta o suma al PP en el País Vasco, porque está claro los posicionamientos de Ciudadanos en favor de Pedro Sánchez, pues ha llevado a muchos votantes del PP a pensarse al menos su voto en el País Vasco, y eso es lo que piensan Vox, que pueden rascar bola al menos, sacar un escaño en Álava, ¿no? Vamos a hablar también de un pueblo del PSOE, ¿no? Un pueblo gobernado por el PSOE con mayoría absoluta, que va a poner una plaza en honor al líder de esta gestión lamentable frente al coronavirus, a Fernando Sibión. Más de 40.000 muertos y le van a poner una plaza, ¿no? También a Illa, que le van a pasear por la campaña vasca y gallega al PSOE. Yo los tendría completamente escondidos, ¿no? Porque me daría hasta vergüenza, ya habría dimitido, ¿no? También una buena noticia, que Arrimadas y Aguado han dicho que no a esa propuesta de moción de censura del PSOE, con lo cual vamos a tener a nuestra querida Díaz Ayuso para rato, al menos una legislatura, y si se ponen muy tontitos, Isabel aprieta el botón rojo y a tomar por saco, ¿no? También vamos a seguir hablando, ¿no?, de las chorradas que está haciendo Podemos en la campaña vasca. Vais a ver un vídeo que es hilarante, un vídeo de Power Rangers que la verdad yo me meo de la risa, y vamos a seguir denunciando lo que no denuncian otros medios de comunicación. Así que os dejo un vídeo. Además, hoy vamos a tener, después del programa, declaraciones exclusivas de Ortega Smith, vamos a tener a Hervin Hoyos con Despierta España y Roberto Granda en el Club de los Viernes, y hoy debuta un grande que también fue purgado y que no le gustaba para nada a Lucía Méndez, que es Fernando Sánchez Dragó. Así que empezamos con un vídeo y muchísimas gracias por vuestro apoyo, os queremos de corazón, y gracias por las señales de agradecimiento que nos enviáis cada día a estadoalarmatv@gmail.com. Os queremos y os necesitamos. España te necesita y España nos necesita. Así que un abrazo fuerte. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Os presento a la mesa virtual. Ana Vázquez Blanco, diputada del PP, portavoz de Interior en el Congreso de Diputados. Algunos la conocemos como la azote de Marlaska, que ya está hasta el gorro de ti. Sí, la verdad que debe de soñar, debe de tener pesadillas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Estás en Galicia o no? Acabo de llegar de Madrid y esta noche ya estoy en Galicia porque, bueno, tenemos una campaña intensa que nos queda para, bueno, visto lo que ha pasado en Francia, de que hubo una alta abstención, pues vamos a intentar que la participación aquí sea mucho mayor. Y estamos, bueno, un poco Allí se preocupados, presenta, ¿no?
¿Se presenta Feijóo, el PP o los dos? Lo digo por lo del marketing electoral. No Aquí se presenta el candidato del Partido Popular, que es Alberto Núñez Feijóo. Para nadie sospechoso, todo lo contrario. La única persona que en este momento es capaz de unir el centro-derecha en Galicia. Ayer tuvimos aquí el debate de los candidatos a las elecciones y eran 10 candidatos contra Feijóo y todo era Feijóo, Feijóo, Feijóo y nadie hablaba de Galicia. La verdad que una tristeza, porque las opciones son claras, o Feijóo o los 10 que ayer estaban contra Feijóo. Pues han hecho la campaña. ¿Qué tal, Carlos Cuesta? ¿Cómo te encuentras? Adjunto al director de OK Diario. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, hoy me he metido en Twitter porque había un trending topic que era el cloacas. Y claro, yo me he metido pensando que iba a ver a Pablo Iglesias, ¿no? Pues no, me he encontrado que era el director de Eduardo Inda. Es decir, a estos podemitas les pillan con las cloacas encima y encima lanzan una campaña viral contra el director de Eduardo Inda que ha demostrado que la cloaca era Pablo Iglesias con el caso Dina, ¿no? Bueno, Pablo Iglesias es la cloaca. Pablo Iglesias debería dar explicaciones de por qué sus asesores jurídicos tienen contacto directo con determinados fiscales para alterar el curso natural de un proceso judicial. Pablo Iglesias debería dar explicaciones de por qué cuando se le roba una tarjeta a una persona de su partido, en vez de devolvérsela a su partido, se le devuelve a él. No sabía yo que era el amo del calabozo, debe tenerlos a todos esclavizados ya. Pablo Iglesias tiene que dar explicaciones de por qué él se queda con la prueba clave durante 4 meses y cuando la devuelve destruida. Pablo Iglesias debería dar explicaciones de por qué ha lanzado una acusación falsa diciendo que si le había robado Villarejo, que si la cloaca, la confabulación judeo-masónica, una nave espacial con Elvis Presley bajando y demás, tendría que dar explicaciones de por qué él se ha inventado todo eso cuando tenía él la custodia de la principal prueba y en el momento de entregarla, la entrega destruida después de meterla en un microondas y de haberla eliminado parte de los datos con un microondas. Pablo Iglesias, que lo tenemos de vicepresidente, debería dar explicaciones de por qué un aspirante / dictador ya está en estos momentos dentro del gobierno de España. Porque claro, Carlos, y ahora doy paso a Isabel San Sebastián, Iglesias premió con un plus a su abogada tras las filtraciones de los fiscales del caso Dina. Estamos hablando de uno de los mayores escándalos políticos / judiciales de la historia de este país, donde hay de todo, donde hay fotos íntimas, donde hay filtraciones, donde hay traiciones y donde hay corrupción judicial, ¿no? En el caso del fiscal Estampa. Bueno, Pablo Iglesias premia con un plus a Marta Flor realmente porque consigue una fuente excepcional de información privilegiada y secreta, que es tener una relación, oye, pues muy cercana, desde luego de confianza, con uno de los fiscales, lo cual es una auténtica aberración desde el punto de vista de la independencia judicial. Pero voy a más, es que Pablo Iglesias ha premiado a una persona que ha cambiado el testimonio para librarle a él de un cargo penal, estoy hablando de Dina Busselham, la ha premiado nombrándola en mitad justo del periodo de días en el cual altera la testifical suya para dejar de incriminar a Pablo Iglesias. Unos días antes, unos días después, se confirma el nombramiento como directora del principal periódico de Podemos, La Última Hora, que por cierto es un periódico que si ustedes se meten lo descubrirán rápido. Sus crónicas tienen unas 200 palabras, es imposible seguirlas sintácticamente y las patadas gramaticales baten récord Guinness. ¿Qué tal, Isabel San Sebastián? ¿Cómo estás? Desde Cantabria. Muy buenas. No, Asturias. No, yo estoy en Asturias, en Cudillero, en mi pueblo. Que por cierto, maravilloso, un día fantástico, una temperatura fantástica y según llegué me dieron recuerdos para todos vosotros. Me dijeron que nos ven mucho y que muchos recuerdos a todos que os transmito. Y hablando del escándalo de... No sabes la cantidad de gente que nos ve por el norte, por el sur, incluso por Portugal, por Estados Unidos. Lo de estado de alarma es una revolución ya mediática cívica, ¿eh? La gente con muchas palabras. Me dijeron, fíjate tú que a mí a veces me dicen, ¿es usted la periodista o tal? Y me dijeron, le recordé yo con mi mascarilla, claro, en el supermercado, me dijeron, le he reconocido por la voz, porque sale usted en estado de alarma. Fíjate tú, nada más llegas. Gente mayor también, ¿no? Yo el otro día en Abascal, gente de 60, 70, 80 años que yo pensaba que no accedían a YouTube. Y fíjate que sí. Pero, hombre, oye, ¿qué edad te crees que tengo yo? Y aquí estoy en YouTube como una campeona. Siempre se habla de que YouTube es más para los jóvenes, ¿no? Nada, es de todo el mundo ya. Y más ahora, después del confinamiento, todo el mundo se ha hecho un máster en redes sociales, en nuevas herramientas de comunicación, en webinars y todo tipo de cosas. Que digo que hablando del escándalo Dime. Sobre el caso Dina. ¿Tu opinión sobre el caso Dina? Sí. Bueno, que es un escándalo de una magnitud tremenda y por sacarle otra vertiente
diferente a las que ha apuntado Carlos, que las ha definido muy bien. Y a mí me resulta, y ayer lo destacaba así en mi artículo de ABC, me resulta francamente escandaloso, repugnante, que tanto feminismo y tanto Unidas Podemos y tanto 8M y tanta historia con el feminismo, y luego al final resulta que todo es una cuestión de líos y de camas y de que como tú eres mi amiga, entre comillas, tú asciendes, y como necesitamos la información del fiscal, pues me hago amiga íntima del fiscal para que me cuente cosas, y como has sido mi alumna muy amiga en la facultad, te doy un cargo en Estrasburgo y en el Parlamento Europeo, y luego te enchufo para que dirijas una publicación, etcétera, etcétera. O sea, al final es todo más viejo que la tos. Es un harén, eso es un harén donde el califa, el macho alfa da y quita cargos según su favorita de turno. Es una cosa vergonzosa. No porque a mí me escandalice especialmente eso, que en fin, que se ha hecho toda la vida, pero porque me parece muy, muy, absolutamente incoherente y francamente lamentable que esto lo haga el partido que se considera tan feminista, que se define a sí mismo en femenino, ¿no? Porque vamos, que Isabel, en mi época, a lo mejor es que han cambiado las cosas, pero en mi época, el que una mujer ascendiera a cualquier cargo o consiguiera cualquier cosa por esta vía se consideraba, desde mi punto de vista, con toda la razón, indigno e inaceptable. O sea, no son formas de obtener nada en la vida. En la vida todo se obtiene con esfuerzo, con mérito y con trabajo. Y se distingue absolutamente la vida privada íntima de la vida profesional. A lo mejor es que yo soy una antigua, pero es el concepto que yo siempre tengo. De hecho, tú decías que da para un guión de película mala de los 70. Exacto, sí, de las del destape, mala, pero claro, aquí es que estamos en el año 2020 y repito, con un partido que se considera tan feminista, que no se le cae de la boca, que se define en femenino, Unidas Podemos. Y a mí esto me parece una vergüenza. ¿Os imagináis si esto, toda esta sucesión de líos de cama y de faldas y de tal y de cual, estuviera ocurriendo en un partido de derecha? ¿Os imagináis lo que se estaría diciendo en las redes y lo que es intolerable, es deplorable? Más allá, aparte de, por supuesto, del escándalo, del formidable escándalo de la tarjeta, de las fotos borradas, de los 4, 5 o 6 meses que tuvo en su poder Pablo Iglesias esta tarjeta sin enterarse de la propietaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo este trasfondo cutre de líos de faldas es una cosa, y de ahí el macho alfa dando y quitando según quien sea su favorita, es una cosa muy lamentable. Y el lío con el fiscal, o sea, obtener información. Bueno, ya lo dijo el actual fiscal general del Estado, ¿no? Información vaginal, éxito asegurado. En fin. Ahora yo, fíjate, sin quitarte la razón, que tiene un trasfondo cutre, pero cutre, impresentable, y además es como gobierna ese partido este señor. O sea, ahí la persona que está cerca de él, a poder ser de sexo femenino, ocupa la primera división y la primera fila incluso del hemiciclo, y las que van cayendo en el camino primero las pasa detrás de una columna y después aparecen. Yo es lo más machista que he visto en mi vida, lo de este personaje. Y luego el tío sale por ahí con lazos morados y con historias y dice, pero si usted es un machistorro, es un califa, es así. Pero fíjate, ya al margen de eso, Isabel, a mí hay una cosa que me alucina, porque si le quitamos esa parte y vamos al fondo, el caso tiene una gravedad absoluta, porque es un caso que tiene dos vertientes. Una, de connivencia y de utilización de medios judiciales por una denuncia falsa y por acceso a información de unos fiscales, que es la violación del Estado de Derecho, es la aniquilación de la separación de poderes. Este señor utiliza cualquier instrumento, el que sea, destrozando los pilares básicos de un Estado de Derecho y la democracia para su fin. Y dos, ese fin es eliminar un medio de comunicación y eliminar a determinados periodistas. Para Eduardo Inda pedía prisión, para OK Diario pedía el cierre, en base a algo que él sabía perfectamente que era falso, porque él tenía la principal prueba. Es la radiografía de la política que entiende esta gente barra gentuza. Es decir, es la radiografía de la política venezolana de Nicolás Maduro. Algo no me interesa, y voy a hacer el paralelismo con lo que le hicieron a Leopoldo López. Con Leopoldo López se inventan que ha agitado un golpe y lo meten en prisión. Es literalmente lo mismo, con pruebas falsas. En el juicio no dejaron ni tan siquiera aportar sus discursos grabados. No se permitió que se escucharan los discursos. Aquí la tarjeta con las pruebas las tenía Pablo Iglesias y lo que hizo fue meterla en un microondas y tostarlo. Pero es la radiografía exacta de lo que entiende esta gente por política, que es una dictadura. Bueno, ya lo dijeron, cabalgar contradicciones y
y tomar el cielo al asalto. El poder no se gana en las urnas, se gana al asalto, pues es lo que están intentando hacer. Y si les dejamos, pues lo conseguirán. Pero bueno, esperemos entre todos los que no estamos con ellos impedirlo, ¿no? Señalar sus distintos puntos débiles e impedir que consumen ese asalto. No sé qué te parece a ti, Ana, pero a mí la verdad que me parece el caso de una gravedad absoluta, o sea, por la violación de la independencia judicial, por todo aparte esto. De todo, yo aparte de todo lo que han hecho y cómo han utilizado en este caso a la secretaria, después la ascienden a prensa, etcétera, etcétera, sobre todo lo que más me duele es la utilización que intentaron hacer de la policía patriótica, la policía política que lo perseguía, cuando hoy ya está demostrado que Villarejo tuvo acceso a esa tarjeta meses después de tener acceso el propio Pablo Iglesias, que fue el que la intentó destruir. Después hizo una comisión de investigación en el Congreso, que lógicamente solo el PP votamos en contra y ellos seguían con lo de policía política, el ir de víctima, eso le dio votos y le funcionó. Y es decir, no les importaba denigrar lo que hiciera falta, atacar a quien hiciese falta con tal de mantener ellos las cloacas, porque ellos sí que son las cloacas. Es decir, el señor Pablo Iglesias desciende de las cloacas pagado por Venezuela, por el chavismo, etcétera, etcétera. Esos son las cloacas. Entonces, él sabe cómo funciona y sabe moverse ahí. Y sabía que estaba en un momento en que tenía un rédito político y la gente le ha creído que era una víctima del sistema policial, que lo perseguían y que mira qué cosas nos hacen, con la que nos destruyen las tarjetas, etcétera, etcétera. De verdad, él tiene que pedirle mucho perdón a muchísimos policías que a día de hoy están viendo esto con total asombro. Y después ya lo de los WhatsApp con la Fiscalía. ¿Vosotros os imagináis si Soraya Santamaría, cuando era vicepresidenta, destruye tarjetas, después a mayores intenta tener información de la Fiscalía y tener un acceso directo, etcétera, etcétera? Esto dimitiría al momento. Y aquí parece como que no sucede nada. Tienen los medios de comunicación con ellos y solo es un tema que sale en OK Diario y algún medio de comunicación más que se hace eco y el resto es como que nos ponen una pantalla delante en la que tenemos además un señor perverso, en estos momentos de vicepresidente del gobierno y que es la cloaca total y absoluta y que a mí me da miedo estar en manos de esta gentuza. Por seguir tu argumento, Ana, si enumeramos el número de cosas que ha hecho esta gente y por las cuales a cualquier partido de derechas, al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, no es que lo hubiesen echado, no es que os hubiesen forzado a dimitir, es que no habríais tenido Mediterráneo para nada. Bueno, empezando por la clave, totalmente, que son directamente prácticamente entre 45.000 y 50.000 muertes sobre las cuales no se quieren responsabilizar después de haber llegado tarde a todos los controles, a todas las cautelas y haber incluso escondido datos básicos como se ha conseguido demostrar en los informes de seguridad nacional que manejaba la propia Moncloa. Y me refiero al coronavirus. Haber dejado una situación económica lamentable en la que nos abocan sí o sí a un rescate y lo único que han hecho por el camino es dejar vendidas a las empresas. Tener un ministro de Hacienda, Pedro Duque, al que se le ha cazado con sociedades patrimoniales donde tenía metido el chalet que ocupaba con su familia y la casa de veraneo que ocupaba. Rosa María Mateo con sociedades en Televisión Española al nombre del hijo, que no sabes muy bien si los ingresos entraban, si los ingresos salían. Isabel Celaá, ministra de Ciencia, que ha estado escondiendo un patrimonio compuesto por un caserío que se olvidó de él. O sea, yo todavía recuerdo las críticas, me parecían totalmente correctas, de que Ana Mato no encontraba el jaguar. Bueno, sí, me parece muy bien. Oye, Isabel Celaá encontraba el palacete de Casa Tangora y el palacete de Guecho, que tenía hasta una pista de tierra batida y una piscina olímpica. No encontraba el velero que ocultó en las elecciones de 2015 cuando se presentó por el Partido Socialista del País Vasco. No encontraba un caserío en Álava con 15 hectáreas, se le había olvidado que tenía un caserío. No recordaba un piso que tenía en el centro de Bilbao con sus hermanos. Hemos tenido todo tipo de escándalos, empezando hasta por la tesis fake totalmente demostrada del presidente del gobierno. Da todo igual. Prometió que no iba a pactar con proetarras, pacta con proetarras. Prometió que no se iba a sacar fotografías en Navarra, se saca fotografías en Navarra y negocia la gobernabilidad. Promete que no va a depender la mesa de negociación de la mesa del separatismo. Acaba dependiendo en todo de Esquerra. Promete cuando salimos algunos, el 10F, a decir que esto era una amenaza separatista brutal, promete que nunca jamás va a negociar el gobierno con separatistas. Los tiene sentados en todas las mesas de negociación. O sea, si solamente una décima parte de lo que ha hecho este personaje lo hubieseis hecho vosotros, lo hubiese hecho cualquier otro partido de centro-derecha, estabais fuera del mapa para 3 décadas.
Es alucinante, de verdad. La intromisión Carlos. en Pérez de los Cobos, expulsarle, meter mano en los procesos judiciales, tener a este personaje, a Pablo Iglesias, mostrándose que tiene connivencia con determinados fiscales, Dolores Delgado quedando en una reunión con Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, para apuntalarlos y defenderlos, pero por Dios que os han pillado. Sí, mira, nosotros con el perro, cuando fue del ébola, nos han llamado asesinos. Hemos tenido 29 manifestaciones Excalibur. y era un perro el que teníamos que sacrificar. Imaginaros si tenemos 45.000 fallecidos. Te pongo solo otro caso, que me acordé el otro día de él. Cuando fue el Prestige, aquí en Galicia, eran vísperas de elecciones municipales. No pudimos salir a la calle a hacer campaña electoral. Y era el Prestige y no hubo muertes. Es decir, hubo, sí, una gran ruina ecológica, pero no hubo muertes. Y en cambio no podíamos ni salir a hacer campaña. Y ellos andan por toda España como si nada, con 45.000 muertos. Es que no tienen vergüenza. Y después, bueno, lo que decías tú de la Fiscalía. No sé, yo acabo de enterarme de que la Fiscalía pide que el Supremo archive todas las causas por Pérez de los Cobos. Pero bueno, pero esto tienen algo de sentido común lo que están haciendo. Es decir, injerencias en la Fiscalía, en la Justicia, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en lo que haga falta. Isabel, ¿tú crees que habrá respuesta? ¿Tú crees que por primera vez habrá reacción? ¿O veremos exactamente lo mismo que hemos visto con Salvador Illa? No pasa nada. Fernando Simón, es pierno doy una, pero no pasa nada. Es una escopeta de feria que nos está costando vidas, pero no pasa nada. El tema de las sociedades patrimoniales, no pasa nada, que siga ya apuntalado. Hombre, que ya hemos hecho dimitir a una ministra de Sanidad porque también copió la tesis, vamos a dejarlo ahí. ¿Tú crees que va a ocurrir algo con todo este tema de lo del caso Dina o que va a pasar lo mismo de siempre, que es nada? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que es que de esto se entera muy poca gente. Porque es que estáis marginando una cuestión clave, un elemento clave, y es que las televisiones generalistas en España las controlan ellos. Las controlan ellos. Entonces, de todo esto que estás diciendo, no se ha dicho prácticamente ni una palabra en televisión española, ni en La Sexta, ni en Antena 3. Se ha dicho muy poco en Telecinco, en el espacio de Ana Rosa, que es el único donde se dan noticias más o menos imparciales, bastante imparciales. En todo lo demás, fíjate tú, hasta el Sálvame ahora se ha vuelto un espacio absolutamente progre, rojo y progubernamental. Entonces, ¿a cuánta gente llegan las noticias? ¿Cuántos españoles se enteran de las mentiras, de las contradicciones, de los fraudes, de los escándalos de este gobierno? Los que leen periódicos, básicamente, los que ven estado de alarma, pero ¿cuántos españoles ven estado de alarma? ¿Cuántas emisoras de radio hay realmente libres en España y críticas con el gobierno? Pues se me ocurre Es Radio y un poquito la COPE según los días y según a quien convenga o a quien no. Entonces, hay muy poca gente que se entera de esto. Periódicos cada vez se leen menos, lamentablemente, desgraciadamente, aunque todavía hay, sobre todo fuera de Madrid, de Barcelona y tal, se leen un poquito más, pero se leen muy pocos periódicos. Entonces, esta información llega a muy poca gente, desde luego gente joven, poquísima. Entonces, ¿va a tener consecuencias, las consecuencias que tendría si el escándalo afectara a otro partido? Pues no, porque si esto afectara al PP o afectara a Vox, estarían todas las televisiones a toda hora, en todos los espacios, abriendo con este tema. Como afecta al PSOE y afecta a Podemos, pues tiene un seguimiento marginal donde lo tiene y cuando lo tiene. Entonces, ¿qué impacto va a tener? Pues yo me temo que muy poquito. Yo me temo que lo que tendrá impacto será la crisis económica brutal que se nos viene encima, porque eso no hay televisión que lo oculte. Cuando una persona se queda en paro, o sus hijos se quedan en paro, o sus padres se quedan en paro, o toda la familia se queda en el paro, cuando no llegan los subsidios, cuando hay que cerrar el negocio, cuando la situación degenera hasta el punto en el que va a degenerar, desgraciadamente, si Europa no lo impide, pues entonces será cuando este gobierno tenga serias dificultades, empezando por las dificultades internas y después las dificultades electorales. Pero hasta entonces los escándalos, las mentiras, las contradicciones les van a salir prácticamente gratis porque no se entera la gente, porque no hay medios de comunicación que denuncien estas cosas. Y de eso tiene mucha culpa Soraya Sáenz de Santamaría, a quien mencionaba antes Ana, ¿no? Soraya Sáenz de Santamaría fue la grandísima responsable, ella y Montoro, de que en España todas las televisiones generalistas en este momento estén en manos de la izquierda, porque cuando tuvieron la posibilidad de frenar esas fusiones y de crear un panorama mediático bastante más equilibrado y más favorable a la pluralidad informativa
y política, no lo hicieron. No lo hicieron con la vana esperanza de que así a nosotros no nos critiquen, de tal, de cual. Pues mira en qué situación nos dejó esa decisión verdaderamente crítica y decisiva trágicamente decisiva para la situación en la que estamos ahora. Isabel San Sebastián, vuelvo al redil, ya veis cómo se me ve hoy, pago la tarifa más cara de Movistar Plus, ya sabemos, Payete, que te gusta mucho más el país que nosotros, ya sabemos que no invierten ni un duro en publicidad de estado de alarma, que lo tuyo es más La Sexta, pero bueno, ante la mala calidad de Movistar Plus me voy a tener que dar de baja y cambiarme a otro servicio. Le quiero preguntar a Cuesta por la declaración del ex número 2 de Sánchez, bueno, el ex número 2 de la Oficina de Comunicación de la Moncloa, este ex de Interview, Alberto Pozas, perdón, que justifica que dio la tarjeta de Dina Villarejo para activar los lazos de Podemos con Cuba. ¿A qué te suena esta explicación? ¿Tiene base de realidad o es un disparate más? Bueno, yo no sé exactamente para qué lo hizo él. Sabría cuál es la relación que él mantenía con Villarejo. Villarejo, hay que recordar que en un determinado momento era un comisario, había mucha gente que tenía contactos con él. Él sabrá cuál es la relación y él lo tendrá que explicar. A mí lo que me parece más interesante de este testimonio es que acaba de confirmar 100% ya que la única vía por la cual tuvo Villarejo esta tarjeta no es porque robase ningún móvil en un centro comercial, sino simple y llanamente porque se la dio él. Entonces, acaba de dejar clarísimo cuál es el acceso de Villarejo, puesto que el origen es esa tarjeta que llegó a Interview, momento en el cual esa tarjeta se duplica, se copia, la original va a Pablo Iglesias, no a Dina, que para mí esto es una cosa de ciencia ficción, que no se la devuelvan a la propietaria, sino que se la den a un líder público por mucha información que haya dentro de él, y es él, precisamente es Pozas o es Interview, el que se lo da a Villarejo, que encaja 100% de nuevo con la versión que ha dado Dina. Y Dina ha dicho que las frases que han salido de esa tarjeta fueron pantallazos que ella misma sacó y que compartió en chats con amigas. No me extraña que los compartiera, porque con las barbaridades que decía Pablo Iglesias debía ser la comidilla generalizada. Yo no sé si con eso él conseguía el objetivo suyo de impresionar a alguien, Pablo Iglesias, pero vamos, pedazo de animal, y perdón por la expresión, pero la azotaría hasta que sangrara, a mí los abuelos me molestan, a mí es que las familias me dan asco. Vamos, un personaje digno, lo digo con toda la ironía, de elevarse a la esfera pública, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de esto es que sigue confirmando esta testifical la realidad de que nadie hizo ningún complot contra Pablo Iglesias. De hecho, vamos a dejarnos ya de tonterías y de idioteces. Alguien debería haber hecho una investigación de verdad, y lo aludía antes Ana Belén, alguien debería haber hecho una investigación de verdad de las finanzas de Podemos. Porque a mí me parece de maravilla, y lo digo sin ninguna ironía, me parece de maravilla que a cualquier partido se le someta al más rígido de los controles. Al Partido Popular se le ha hecho, oye, ha sido condenado por una sentencia, no el partido, sí personas particulares, se le dictaminó judicialmente una responsabilidad civil a título lucrativo, me parece que fue de 230.000 euros, y con eso se hizo caer a un gobierno, ¿eh? Es que esto hay que recordarlo. Y a mí, con todos los respetos, sé perfectamente que se le han hecho investigaciones a otros partidos. Al Partido Socialista echo de menos una investigación con respecto a su estructura de condonación de créditos bancarios, no sé por qué no se le ha hecho. A PNV le echo de menos un examen sobre cuál es la relación suya con determinadas empresas que viven y conviven de maravilla en el País Vasco, y siempre toda la normativa y todas las regulaciones las benefician. Echo de menos una investigación a fondo de qué ocurría con el entramado de Convergencia y Unión, y echo muchísimo de menos una investigación seria sobre las finanzas de Podemos procedentes de Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, etcétera, etcétera. En resumen, empiezo a darme cuenta, según voy desgranando el propio argumento, que creo que el único partido que ha recibido realmente en España un control como se debe hacer es el Partido Popular. Con lo cual, de verdad, o sea, a ver si nos dejamos ya de tonterías, aquí no ha habido ninguna cacería, Pablo Iglesias, lo que estamos todos es esperando que haya un control real y legal de sus finanzas. Voy con Ana Vázquez Blanco, porque Ana, Vox... Un segundo, Isabel, ahora voy contigo, le toca a Ana Vázquez Blanco. ¿Qué tipo de iniciativas habéis presentado respecto al caso Dina? Porque Vox ha sacado todo, dispara con un montón de querellas, le atribuye hasta 6 delitos, si no recuerdo mal, a Pablo Iglesias, Dina Busselgam y a todos los implicados en esta turbulenta trama, como decía Isabel San Sebastián, de película de serie B, ¿no? De película del destape. Sí, nosotros hemos solicitado la comparecencia urgente de Pablo Iglesias en el Congreso. De hecho, vamos a solicitar la semana que viene una diputación permanente
para exigir que venga Pablo Iglesias. Es decir, no puede estar ya escondido más tiempo con un escándalo como estos. Por lo que te digo, no solo por lo que afecta a su partido, por lo que afecta al Partido Socialista, que ahora vamos sabiendo que también estaba interesado en este tema a través del número 2 de Sánchez, sino también por lo que afecta a la propia policía, que en este caso él siempre los ha martirizado diciendo que eran los que lo perseguían, etcétera, etcétera. Después por la propia Fiscalía. Entonces hemos pedido la comparecencia de la Fiscal General, de la ministra número 24, la señora Lola Delgado. Hemos pedido la comparecencia de Pablo Iglesias y la semana que viene, como el Congreso de los Diputados no nos lo quieren abrir porque pretenden hasta septiembre que estemos cerrados para no criticarles, pues vamos a pedir una diputación permanente para que venga a dar explicaciones al señor Pablo Iglesias. Esto es muy grave y afecta a muchas instituciones, como digo. Sí, pero tú y yo sabemos que esto no va a acabar en nada, porque a la izquierda no le afecta prácticamente nada. Al PSOE no le afecta a los seres, a Pablo Iglesias haga lo que haga y va a seguir con toda la jeta del mundo, aunque sea imputado, aunque sea condenado. Va a seguir el vicepresidente del gobierno. Javier, pero eso también tenemos que los ciudadanos empezar a ser ya también objetivos, recibir más información y no solo quedarnos con lo que sale en las televisiones que ellos nos quieren meter por los ojos, ¿no? Yo creo que a día de hoy las redes funcionan muy bien. Este programa, por ejemplo, es un ejemplo de lo que se puede hacer como algo independiente. Y nosotros en las redes estamos comunicando mucho. Yo veo cuando subo un tuit de algo que no publica un medio de comunicación y yo a lo mejor paso de los 1000 retweets. Es decir, que a la gente sí que le gusta tener otro tipo de información. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Este señor no le puede salir gratis. Este señor es la cloaca. Tiene colete, se llama Pablo Iglesias. Es decir, no existen otras cloacas en el Estado, como él decía, la policía, la Guardia Civil. No. La cloaca se llama Pablo Iglesias, el señor que aprovechó ahora el estado de alarma para entrar en un decreto en el CNI, para tener todo controlado. Esto es el grave problema y tiene que venir al Congreso urgentemente a dar la cara con este tema. No se puede salir de rositas. Mira, Isabel San Sebastián, te voy a poner un videoclip de los Power Rangers para que veas la última estupidez de los de Pablo Iglesias en el País Vasco. Lo vemos y lo comentamos contigo. ¡Egunon! Hoy me he levantado con mucha energía y voy a hacerme un desayuno de chapeldunes. Unos huevos con chorizo y una botella de sagardo. Bueno, aunque la última vez se me rompieron todos los huevos y creo que chorizo no hay. Me va a salir todo mal, así que mejor no hago nada. Tranquilo, hombre. Me he levantado temprano y he hecho café para todos. Toma. Hay que ponerse las pilas con la casa, ¿eh? Que si no me ocupo yo, aquí no se preocupa nadie. ¿Eh? Oye, a mí no me mires que yo no he hecho nada, ¿eh? Pues eso, tú nunca haces nada. Todo el día ahí tumbado. Si es por ti, estas plantas estarían muertas. Hay que cuidar del medio ambiente, ¿eh? Esas plantas son de plástico, ¿eh? Pues precisamente, ahora mismo las voy a reciclar al contenedor amarillo. Está sonando el intercomunicador galáctico. Algo grave está pasando. Yo no sé si coger, ¿eh? Ja, ja, ja. Soy Urkutron. Esta vez acabaré con vosotros, Super Trionix. No, sé que después de este vídeo, Sebastián, a Podemos, ¿no? Están tratando de lavar su imagen y tratar a los votantes como si fuesen gilipollas. No puede ser cierto. Sí, es cierto, es cierto. Tiene que ser una broma. Tiene que ser... No, de verdad, o sea, ¿de verdad que han hecho esto? No puede ser cierto. Tiene que ser una broma, una tomadura de pelo. O sea, es que, en fin, yo entiendo que el nivel de sus votantes en el País Vasco no es precisamente la Universidad de Deusto. No creo que estén precisamente implantados en las élites intelectuales del País Vasco, pero vamos, esto es que a un parvulito le da vergüenza ajena. No sé, de verdad, o sea, si pretenden ser muy sutiles porque asocian el color morado y el naranja y el verde, Vox, ¡ah! ¡Qué listos, qué sutiles, qué lejos vamos a llegar! A mí me parece un insulto a la inteligencia. Vamos, yo jamás en mi vida votaría un partido que hiciera estas memeces, que me parece... O sea, la política no es esto, o por lo menos no era esto. Yo no, ¿hasta dónde quieren degradar la política? No ya a nivel de cloaca, de escándalo, de financiación ilegal, etcétera, sino incluso a nivel intelectual, pero ¿en qué pretenden convertir la política? Es como las intervenciones que tienen sus diputados y diputadas en el Congreso, que a una se le cae la cara de vergüenza. Oiga, un respeto por el ciudadano que les paga el sueldo y les paga muy bien.
que aquí a todo el mundo le han recortado el sueldo menos a los políticos y especialmente a los miembros del gobierno, que nunca hemos tenido un gobierno con más enchufados, con más ministros, con más asesores, con más gente cobrando de la teta, en una peor situación económica y con todo el mundo con los sueldos recortados, en los ERTE, etcétera, etcétera, y ellos ni un euro han tocado a sus... Ni se han quitado un asesor, ni se han recortado un euro el sueldo, ni nada, hombre, ya está bien. Y encima se gasta nuestro dinero en hacer esas memeces. Hombre, un respeto por el ciudadano que les paga. Siguiendo la campaña vasca, el domingo reaparece Arrimadas, acto central de Pablo Casado con Inés Arrimadas. Es la primera prueba, ¿no?, de esa alianza entre PP y Ciudadanos, aunque Ciudadanos decir que ahora está un poco posicionado con ese apoyo explícito a Pedro Sánchez, a la prórroga del estado de alarma y al decreto de nueva normalidad, ¿no? ¿Le viene bien este acto central al PP, a Ciudadanos, o ahora mismo Ciudadanos resta más que suma al PP en el País Vasco? ¿Tú que eres de allí? Mira, yo tengo la triste sensación de que en el País Vasco PP y Ciudadanos y PP se van a pegar una galleta monumental, pero no por culpa de este pacto, tampoco por culpa del candidato del PP, Carlos Iturgaiz, que es un magnífico candidato y una bellísima persona a la que yo conozco desde hace muchos años, una persona honrada, valiente, que ha luchado por la libertad y se ha jugado la vida por la libertad desde hace muchísimos años, etcétera. Se va a pegar una galleta porque es que en el País Vasco el voto conservador, el voto, no sé, el voto que en cualquier otro lugar de España, excepto tal vez Cataluña, iría al PP o iría a Vox o iría a Ciudadanos, en el País Vasco se va al PNV, porque es que la alternativa es Bildu. La alternativa son los proetarras y los que han hecho el anuncio ese que hemos visto antes. Y como es una alternativa factible porque el PSOE pudiera inclinarse por apoyar ese tripartito, porque de hecho han pactado con Bildu en el gobierno, en el Congreso, y no es imposible que lo hagan también en el País Vasco, pues en el País Vasco todo el voto conservador va a ser un voto que se va a tapar la nariz y se va a ir al PNV. Y entonces el PP y Ciudadanos, a mi juicio, tienen muy poquito que rascar y van a quedar todavía peor de lo que ya quedaron en las últimas elecciones. Entre otras cosas, porque el señor Alfonso Alonso destrozó el partido. Alfonso Alonso destrozó el Partido Popular del País Vasco, lo destrozó, lo privó de su identidad, lo privó de su razón de ser y, en consecuencia, es un partido residual que yo no sé si alguna vez podrá levantar cabeza. Y el Ciudadanos nunca ha tenido presencia ni creo que la vaya a conseguir ahora. A ver, el PP vasco ahora, todavía después de la salida abrupta de Alfonso Alonso, unidad no hay. Te pongo un ejemplo. El otro día en el acto de Almeida fue a recibir la presidenta del PP de Vizcaya. Estaba Carlos Iturgaiz, Almeida, Beatriz Fanjul. O sea, te va el alcalde de Madrid, que además es muy querido en Bilbao, y ni siquiera va la cúpula del PP de Vizcaya. A mí me dejó anonadado. Y luego es cierto, Carlos... Es que está destrozado ese partido. Carlos es buen candidato, pero está haciendo una campaña demasiado presidencialista, es decir, no está pateando los bares, la calle, como le gusta al vasco, y él está en más modo de cuando él realmente optaba a ser Lehendakari, ¿no?, en los años 90, que sacó los mejores resultados de la historia del PP. Pero bueno, a mí me preocupa mucho el PP vasco. ¿Tú crees que Vox va a tocar bola allí en el País Vasco después de ese acoso de ese Estado, después de las amenazas? ¿O esos son votos que se llevan a nivel nacional, pero que en el País Vasco no calan? Son votos, se llevará algún voto a nivel nacional seguro, pero de verdad es que la sociología política vasca es muy peculiar. En el País Vasco hay que tener en cuenta que durante 40 años ETA y sus secuaces han vaciado el País Vasco. Es que más de 200.000 vascos se han ido o nos hemos ido de nuestra tierra. Los que se han quedado se han sumergido. Hay muchísima gente que en el País Vasco que no vota porque en los pueblos, porque sencillamente... No es que no se atrevas, ahora ya ETA no mata, pero sigue intimidando, sigue condicionando. La opresión política que sufre el que no es nacionalista en el País Vasco es tremenda, pero tremenda. Mucha gente no quiere significarse, entonces eso ya no es que cree un problema de candidaturas, es que crea un problema incluso de voto. De verdad, o sea, no es equiparable la situación en el País Vasco a la situación en cualquier otro lugar de España, no es en absoluto comparable. Vale, ETA ya no mata, pero el daño está hecho. El daño está hecho y ahí es muy difícil abrir brecha. El Partido Popular tuvo una conducta absolutamente ejemplar durante los años de plomo, ejemplar de una valentía y de una gallardía increíbles que pagó a un precio altísimo. El Partido Socialista en la época de Nico Redondo Terreros también, y a partir de ahí el Partido Socialista se rindió y el Partido Popular pues prácticamente ha desaparecido. Entonces ya te digo, yo tengo la sensación de que eso tiene muy difícil solución y Vox... No sé, yo creo que no va a sacar nada. Como mucho, muchísimo,
Podría sacar a lo mejor un diputado por Álava, por eso de que los 3 territorios envían los mismos diputados, 25, a pesar de la diferencia enorme de población, etcétera. Pero yo creo que no va a sacar ni eso. Carlos Cuesta, te voy a poner una intervención de una de tus periodistas favoritas hoy en Televisión Española, hablando de la agresión a Rocío Mer, esta agresión que dice Pablo Echenique que es ketchup, y la comentamos contigo. ¿Cómo lo ves todo el episodio y este final que hemos escuchado de esa retahíla de calificaciones, descalificaciones de Jorge Buxadé? Pues es que a mí hablar de este tipo de temas me da mucha vergüenza, la verdad. O sea, tengo que decirlo, que es que me da vergüenza, es que no sé qué decir. Es decir, no sé qué decir. No sé qué decir, pero no de lo que ha dicho el señor Buxadé, en general de la polémica. Es decir, hay una diputada que le pasa lo que le pase, que recibe una agresión, más o menos, más grave, menos grave, pues poco grave, lo que sea. Es decir, no entiendo cómo se puede organizar un lío en torno a esto. Es que no lo entiendo. Es decir, si quieren condenar, que condenen, si no quieren condenar, que no condenen. Lo que no se puede, de verdad, creo, es poner en cuestión, porque, entre otras cosas, es decir, si ella hubiera denunciado falsamente, pues quedaría mal ella. Es decir, no entiendo tampoco al señor Echenique, no entiendo esta actividad en las redes sociales de los políticos, no la entiendo, porque no es su papel, no es su es decir, ellos tienen el Parlamento, ellos tienen las instituciones, ellos no pueden hacer política. Vamos a ver, está claro que el partido Vox, está haciendo política de una determinada manera insólita, a mi juicio, y completamente novedosa en el panorama institucional español, que es, digamos, hacer política al margen, digamos, de las instituciones, en los tribunales, en performance raras, en fin, hacen política a su manera, que yo, oye, que lo respeto, que en fin, que cada uno hace, pero no me parece no me parece la forma de hacer política en este sentido. Pero tampoco me parece que el señor Echenique estuviera acertado al poner en cuestión eso, porque no tiene necesidad. Carlos, si hubiese un director serio en el mundo y no el señorito andaluz de Paco Roser, el cobarde, esta señora, si yo fuese el director del mundo, nada más entrar hoy por la redacción, la hubiese despedido por faltar el respeto a 4 millones de votantes y sobre todo una mujer que ha sido agredida, esta recadera de Aznar, o una persona que fue recadera de Aznar y ahora que vive completamente entregada a Podemos pensando que el mundo es el diario.es. ¿Cómo te has quedado cuando has escuchado esto? Bueno, tampoco me sorprende, ¿eh? Yo creo que ya en esta profesión nos conocemos todos. Tenía una frase, Antonio Herrero, una frase que yo comparto, que dice: hay muchos colegas a los que nunca llamaré compañeros. Bueno, pues la hago mía al 100%. Aquí cada uno se retrata. O sea, algunos decimos las cosas claras, argumentamos, tenemos una opinión, tenemos una ideología, tenemos una corriente, pero defendemos con valor aquello en lo que creemos. Y luego hay un grupo de personas que evidentemente, pues chico, deben tener muchas ganas de meterse en alguna tertulia, que son incapaces de cerrar una frase. Si nos fijamos, no ha sido capaz y no ha sido valiente ni para lanzar una acusación. Oye, si de veras le quiere acusar de algo a Vox, que se lo acuse, pero acabar acusándoles de hacer performance es que no tiene valor ni para acusar a aquel al que quiere insinuar determinada acusación. Mira, vamos a ver, los hechos son los hechos. Cuando se ataca a una mujer en un mitin y esa mujer es de derechas, las asociaciones feministas vuelven la espalda. Cuando se ataca a una mujer en defensa de derechos y libertades en el País Vasco y es atacada por batasunos, las organizaciones progresistas de izquierda, feministas, etcétera, le dan la espalda. Cuando se ataca a cualquier político por pensar distinto de la dictadura opinativa, todos esos mismos colectivos dan la espalda. Cuando se intentan cerrar medios de comunicación, cuando se intenta apartar a determinados políticos, cuando se les saca del foco, como se está sacando en estos momentos, a la gente de Vox o a la gente del PP, cuando se les extirpa de televisiones, todos los que dicen defender un país maravilloso, súper progre, súper chachi y lleno de libertades y derechos, para ellos les dan la espalda. Mira, aquí hay dos tipos de personas, los que creemos en los derechos y libertades y los que solamente creen en sus derechos y libertades. Bueno, Lucía Méndez, que defiende lo que le dé la gana, la verdad que me da olímpicamente lo mismo. Aquí hay una cosa muy básica. Se está atacando a toda persona que acude al País Vasco a defender los derechos y libertades de todos los españoles, del pueblo vasco y de cualquier persona que quiera pensar diferente a los radicales batasunos. Si ella no lo quiere defender, que no pasa nada, de verdad. Siempre estaremos un montón de gente que defenderemos a esas personas. Es más, como tenemos muchas más narices, muchos más argumentos, mucho más valor, muchas más ganas de defender las cosas, nunca se van a sentir solos esos políticos. Ana Vázquez Blanco, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece esta declaración? Una persona que fue parte del núcleo de confianza de José María Aznar, que era pro-PP y que ahora está entregada
a Podemos y justificando una agresión, blanqueando la cala y borroca de Bildu. O sea, a mí me parece, no sé si es que se ha equivocado, si es un lapsus, pero vamos, si realmente piensa eso, no se merece trabajar en A ver, en estos momentos todos los demócratas tenemos que estar con esta diputada a la que han agredido, más o menos, es que eso ya no hay que valorarlo. Lo que sucede es que el señor Echenique es un cuerpo lleno de odio. Todo cuanto hace otro partido, él solo echa por su boca odio hacia los demás. Entonces, claro, y después que haya periodistas, porque no solo en los desayunos, la periodista que acabamos de ver, sino otros periodistas que están cuestionando que si sangra más, sangra menos. Oiga, no, aquí hay una gente que va a hacer una campaña y que es agredida, aunque solo sea verbalmente. Tenemos que respetarnos, es decir, yo no puedo ir aquí por mucho que venga alguien de Bildu a Galicia, yo no voy a ir a insultar a nadie que viene aquí a hacer campaña con el Bloque Nacionalista Galego, es que no se me ocurre. Entonces, pedimos respeto, es una democracia, es que no hay que estar ni cuestionando esto, ya me parece incluso vergonzoso que estemos hablando de algo como es esto, que no tiene sentido. Esta diputada ha sido agredida y no puede ser agredida, simplemente estamos en un país libre, además. Una democracia, si es consolidada y plena como es la nuestra y presumimos de ello, pues lógicamente estas actitudes no pueden suceder, que alguien pueda ser agredido y que después que haya periodistas que compren el discurso de Podemos de que si la agresión, que si es más, que si es menos. No, mira, que lo haga Echenique yo lo entiendo. Porque Echenique, como digo, es un cuerpo lleno de odio. Pero ahora, el resto de periodistas y el resto de la gente normal en España, lógicamente no podemos compartir que se sufra una agresión tanto física como verbal a ningún político cuando vayamos por la calle. Es que yo estoy totalmente en contra de eso. Yo he sufrido los escarches, ya sabemos lo que es y no nos gusta que nos los hagan. Que ahora también se los hacen al señor Pablo Iglesias y vaya como blinda la casa toda de Guardia Civil. Vale, pues yo no quiero eso, no quiero que se lo hagan a Pablo Iglesias, pero tampoco quiero que me lo hagan a mí. Y no quiero que en ningún momento insulten ni hagan daño a una diputada de cualquier partido político simplemente por ir a expresarse libremente y defender la libertad, que no vamos a hacer otra cosa al País Vasco, solo vamos a defender la libertad, nada más. Isabel San Sebastián. Quería decir una cosa, es que en el País Vasco... Sí, un segundo, por los comentarios de Lucía Méndez, tú fuiste colega, no colega, compañera en la página de Opinión del Mundo, ¿te ha sorprendido o no? ¿Sabes qué pasa? Que Lucía Méndez trabajó a las órdenes de Miguel Ángel Rodríguez en el gabinete de comunicación de Aznar. Y hay cosas que determinadas personas creen que se tienen que hacer perdonar, ¿no? Yo nunca trabajé para Aznar, ni para ningún partido político, ni para ningún gobierno. Y eso me da mucha libertad. El haber trabajado directamente a las órdenes de Miguel Ángel Rodríguez en la Moncloa, en la época de Aznar es algo que... Luego, según como tú seas y a quién quieres que te considere colega, pues te lo tienes que hacer perdonar y para eso hay que forzar un poquito la máquina, ¿no? A mí la verdad es que me parece lo de menos. Lo que diga Lucía Méndez, que diga lo que quiera, está en el Mundo. El Mundo es un periódico un poco bicéfalo, por no decir hemipléjico, es un periódico un poco raro que tiene una línea un poco dual, pero bueno, allá ellos. Yo me defiendo absolutamente la libertad de Lucía para decir lo que quiera y donde quiera. Ojalá todos tuviéramos la misma libertad y ojalá las televisiones tuvieran un plantel de colaboradores plurales y no siempre en la misma dirección, ¿no? Pero bueno, eso me parece secundario. Me parece mucho más importante lo otro, lo que afecta a la agresión a Rocío de Mer. Porque es que en el País Vasco hay un plus. En el País Vasco llueve sobre mojado y ya hay un plus. Los scratches son desagradables y son graves desde el punto de vista democrático y son intolerables en todas partes. Pero es que en el País Vasco, repito, en el País Vasco a la UCD, por ejemplo, la exterminó ETA. Literalmente, la exterminó a tiros. Mató a 12 de sus candidatos o a 13 de sus candidatos y exterminó al partido. Los demás se sumergieron, se marcharon de allí o se metieron en su vida y abandonaron la política. Al PP estuvieron a punto de conseguirlo también, exterminarlo a tiros. Y con el PSOE lo intentaron. Hacer política en el País Vasco que no sea política nacionalista requiere un coraje y un valor. ¿Y por qué esa pedrada? Pues porque se trata de expulsar de allí a quien no trague con los dogmas del nacionalismo. Hay que expulsarlo de allí, hay que impedir que vaya al País Vasco nadie. Y mucho más que en el País Vasco alguien de allí, alguien que viva allí, alguien que esté dispuesto a quedarse allí, tenga el valor de hacer política contra el nacionalismo. Entonces, no es un acto baladí, no es homologable a un scratch en Madrid
o en Asturias o en Galicia. En el País Vasco llueve sobre mojado y este acto tiene una extraordinaria gravedad porque lo que pretende esta pedrada es que nadie vaya a hacer campaña al País Vasco y que nadie en el País Vasco se atreva a hacer política, salvo política separatista o podemita, que viene a ser lo mismo. Y eso es extraordinariamente grave. Y por eso cuando a mí me dicen que ETA ya no existe, digo, ya os podéis imaginar lo que sigue, y una gaita. ETA existe, lo que pasa es que ahora no mata porque no le conviene matar. Pero el intento de expulsar del País Vasco todo postulado que no sea nacionalista, que no sea independentista, persiste. Persiste y además persiste con la connivencia del Gobierno de España, lo cual es infinitamente más grave. Y con la comprensión de todas las personas que quitan importancia a la pedrada que ha recibido Rocío de Mer, porque la pedrada no le ha dado en el ojo y se lo ha reventado, sino que le ha dado en la ceja y no ha sangrado tanto como al que le pegó la pedrada le hubiera gustado que sangrara. Es de tal gravedad restar importancia a una agresión así en un lugar como el País Vasco. Es de una gravedad extrema y cualquier persona bien nacida y cualquier persona demócrata no puede más que solidarizarse absolutamente con la agredida, solidarizarse con su partido, solidarizarse con todos los partidos y exigir que en el País Vasco prevalezcan las mismas reglas del juego que prevalecen en el resto de España, porque allí esas reglas no existen. Existen las reglas, pero no se cumplen. Carlos, si tú fuese director de campaña del PSOE, supongo que a Salvador Illa lo tendría bastante escondido como a Fernando de Simón. Bueno, eso es una pregunta un tanto difícil porque yo nunca entraría en el Partido Socialista y nunca me contratarían como jefe de campaña, con lo cual es muy difícil de imaginar. Me hago esta pregunta porque el PSOE le va a utilizar como reclamo electoral las campañas vasca y gallega. Después de colocarnos la camisetita de Fernando Simón, del Fernando Simón de los 40.000 muertos, ahora como reclamo electoral. Y ya superstar, vamos. Mira, la izquierda tiene una práctica que la lleva a su máxima expresión, que es miente todo lo que puedas porque ninguna persona normal puede pensar que te inventas todo lo que dices. Y por lo tanto, como te van a descontar un 30 o un 40% de mentiras, acabarás consiguiendo colar un 70 o un 60% de falsedades. Esa es la estrategia del Partido Socialista. Yo siempre he criticado los complejos en política, siempre vinieran de donde vinieran, pero hay que tener un cierto sentido de la verdad y un cierto sentido de la decencia. Pero el Partido Socialista no lo tiene. El Partido Socialista, si ve que Fernando Simón se ha convertido en pierno de Oyuna mezclado con la escopeta de feria, lo que hace es exhibirlo como un mártir. Cambia todas las tornas. ¿Por qué puede hacer esto? Lo explicaba antes perfectamente Isabel San Sebastián. Por un panorama mediático totalmente distorsionado, que es fruto de una decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y de una inacción / confirmación, incluso con acciones por parte de Mariano Rajoy. Eso ha existido y les da un predominio y les da una hegemonía mediática absoluta para colar todo tipo de mentiras. Ellos convierten en mártires a los que han provocado por su falta de precaución, por su falta de profesionalidad, por su negligencia, han provocado muertes en España. Es el caso de Fernando Simón. Ellos convierten en un héroe y convierten en una especie de mito de la tranquilidad, soy un hombre dialogante, a Salvador Illa. Salvador Illa, simplemente para que la gente lo sepa, aparte de ser corresponsable de todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, y todo lo que ha ocurrido con el coronavirus se llama muertes, aparte de ser corresponsable de ello, es una persona que viene de la rama más radical que está controlando en estos momentos el Partido Socialista de Cataluña. Salvador Illa es la mano derecha de Miquel Iceta. Salvador Illa ha sido introducido por parte de este gobierno para mantener un eje de coordinación permanente con Esquerra Republicana de Cataluña, partido separatista, anticapitalista, antisistema y marxista. Ese es Esquerra y eso es lo que han metido ahí. El eje de coordinación no está formado solamente por Salvador Illa, está Meritxell Batet y está Camp, que es el ministro de Justicia, que es el mismo que dijo que estábamos en un proceso constituyente porque sueña con él. Es gente que no cree en la Constitución, no cree en los ciclos de la transición y pueden hablarnos muy modositos, muy tranquilos, con la voz muy baja y muy tenue, da lo mismo. Sus planteamientos son radicales, aparte de ser unos ineptos absolutos desde el punto de vista profesional. Pero que nadie piense que nada de lo que yo he dicho ni le pilla de nuevas al Partido Socialista de Pedro Sánchez y que nadie piense que nada de ello le va a frenar de seguir exhibiéndolo como poco menos que mitos mediáticos. Tienen la capacidad de hacerlo gracias a un predominio de la televisión brutal y por lo tanto lo hacen, porque la vergüenza nunca jamás le va a sostener y nunca jamás le va a frenar al Partido Socialista. Ana Vázquez Blanco, te quiero preguntar, porque la Fiscalía quiere proteger a Marlaska de las querellas por el cese de Pérez de los Cobos. ¿Qué te parece esta Fiscalía? Ya sabíamos que estaba entregada al Gobierno, pero no tanto, ¿no? Porque está dejando desamparado a un guardia civil que tiene todas las de ganar, ¿no? Porque ese cese es cuanto menos, bajo mi punto de vista, ilegal, ¿no? Bueno, pues esta es una
uno más de los ataques a los que nos tiene acostumbrado este gobierno. Empezaron atacándoles directamente el gobierno, desprestigiando los informes que habían hecho la Guardia Civil referentes al 8M, y ahora pues utilizan a la fiscal general del Estado, al ministro número 23, la señora Dolores Delgado, para que frenen todas las querellas que tenga el señor Marlaska por el CSDP de los Cobos. Esto es una vergüenza. Nosotros ya lo hemos denunciado, es la injerencia en la justicia por parte del Ejecutivo y, en este caso, a través de la Fiscalía, que no es de extrañar, porque casualmente el segundo de la Fiscalía era el fiscal nuestro aquí en Galicia, que lo hemos denunciado al Partido Popular de Galicia por participar en actos del Partido Socialista, sin cortarse un pelo, cuando estaba en activo. Por eso ahora están en la Fiscalía General y son capaces de todo. Y esto, bueno, pues es muy grave que estén atacando a este señor, además con informaciones que hoy salió en algún medio de comunicación bastante dañinas hacia el honor de lo que es el coronel Pérez de los Cobos, una persona con un... bueno, profesionalmente todos sabemos el bagaje que tiene, la trayectoria en la lucha contra el terrorismo, bueno, una persona que dio la cara cuando fue el 1 de octubre y cuando tuvieron que la situación tan complicada que hubo en Cataluña y que todo España teníamos que tener una deuda con este señor permanente. Y en cambio ahora utilizan las cloacas, es decir, la Fiscalía General de Estado, la amiga del señor Villarejo, la que llama maricón y no sé cuántas cosas al señor Marlaska. Bueno, pues ahora esta es la que está en medio para que este señor pues le hagan daño y que el Supremo archive e intenta archivar todas las querellas que tienen contra él. Esto es, bueno, pues lógicamente es muy, muy grave en un Estado democrático como el nuestro, en el que no se cortan un pelo, como podemos observar. Es que esto es una tras otra, es que es cada día enterándonos de anomalías que ellos intentan hacer y que ya vamos dando como por hecho que es normal que el gobierno se meta en las cosas de la justicia, cuando no, Isabel, al contrario. Volviendo al País Vasco, me pasan una información de que Correo retiene los sobres electorales de Vox por denunciar que la delincuencia aumentó en el País Vasco. Ya lo último me faltaba. Bueno, yo estoy dispuesta a creerme todo, pero vamos, eso sería delictivo, sería gravísimo. Sería gravísimo. Un partido tiene perfecto derecho en campaña, si lo considera una difamación, es acudir a la justicia. No sé, me parece tan gordo que me parece imposible, pero vamos. Ya digo, en este país pasan tales cosas que ya imposible es mucho decir, ¿no? Pero, en fin, repito, la democracia en el País Vasco funciona de una forma peculiar al ralentí. No es lo mismo una campaña electoral en el País Vasco en ningún sentido que en ningún otro lugar de España. No lo era desde los años de plomo, pero ahora tampoco. Eso ha quedado claro. Igual que le he preguntado a Carlos Cuesta por Salvador Illa, que va a ser reclamo electoral del PSOE, en la campaña electoral. Sabes que hay un pueblo del PSOE en Huelva que le va a dedicar una plaza a Fernando Simón, al de los 40.000 muertos, ¿no? Bueno, si la mayoría de los vecinos les parece bien, pues mira, este es un país libre, ¿no? A mí me parece que Fernando Simón tendría que haberse dimitido hace mucho tiempo. Un epidemiólogo que augura que el coronavirus va a tener un efecto nulo en España, que como mucho habrá 1 o 2 casos y vamos por 45.000 muertos, pues aunque si tuviera un poquito de vergüenza yo creo que ya se habría ido a su casa, él, motu propio. Pero bueno, pero si hay gente a quien le parece que porque habla así muy tranquilo y porque tiene ese aspecto como desaseado, es un tipo merecedor de una escultura, pues ya digo, este es un país libre. Si la mayoría de los vecinos les parece bien, adelante, te digo. Carlos, tú que has seguido muy, muy de cerca las informaciones sobre esa posible moción de censura del PSOE y Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, parece ser que Arrimada y Aguado han dicho que no a la propuesta de moción de censura del PSOE contra Ayuso. Sí, la verdad que yo creo que es importante que se quite esa sombra de encima de la Comunidad de Madrid, porque en este momento la Comunidad de Madrid no solamente es un gobierno que está funcionando y que lo ha demostrado en la crisis del coronavirus, sino que además es un freno a todo el destrozo que quiere ocasionar, está ocasionando Pedro Sánchez. Es decir, si nos quedamos sin Comunidad de Madrid, controlada por gente sensata y controlada por gobiernos constitucionalistas, vamos a tener un problema sideral. Alguien tiene que defender la Constitución. La Comunidad de Madrid no es cualquier comunidad, es el segundo presupuesto mayor de
toda España después desde el Gobierno central, y eso implica una capacidad operativa que si la perdemos va a ser un auténtico desastre. Yo, sinceramente, no sé qué parte habrá de convencimiento por parte de Ciudadanos, me imagino que lo habrá, pero también sé que hay una parte, y eso es importantísimo, de que ellos han percibido, y la población tiene que seguir haciéndolo, una presión social clarísima en línea de lo que yo estoy diciendo. La gente no entendería que el voto que se ha dado en Madrid para librarnos de unos personajes que han conseguido formar a escala nacional un gobierno entre sediciosos, malversadores, proetarras, socialistas, comunistas, no entendería que el voto que se ha dado en Madrid para frenar todo eso fuese tirado a la basura por una aspiración de cargos o por una pelea infantil. Si el señor Aguado quiere más protagonismo, pues chico, ahí están los karaokes, de verdad. Si otra persona quiere tener más peso en un determinado gobierno, pues que saque más votos. Esto funciona así, la democracia funciona así. Pero lo que está en juego y lo que está en medio de toda esta disputa es si Madrid mantiene una gobernabilidad que, uno, es capaz de defender a los madrileños, dos, es capaz de defender a todos los españoles. Eso es tan importante que tirarlo por la borda a mí me parecería un auténtico crimen. Carlos, ya la última pregunta y nos vamos. El desplome histórico del PIB. El INE confirma que cae un 5,2% en primer trimestre. Lo que vienes diciendo tú en el programa. Ahí se confirmó, y cuidado con el segundo trimestre, porque los datos avanzados del Banco de España apuntan a caídas superiores al 20% en el segundo trimestre. Esto es un desastre que todavía lo sigue negando el Partido Socialista, para no variar. Su gran capacidad visual, estos que dicen que son capaces de cazar visualmente a los enfermos de coronavirus, son incapaces de ver una estadística. O sea, esto es así. O sea, el Partido Socialista se ha especializado en la ceguera, no para ayudarles a los ciegos, sino precisamente para meternos a todo el país en una ceguera estadística, ya sea con muertos o ya sea con datos económicos. El tortazo al que vamos solamente tiene comparación con el tortazo de la posguerra civil. Única y exclusivamente. Aquel fue mayor, superó el 25% de caída, aquí vamos a rondar aproximadamente la mitad de caída de esa situación. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, el cierre de la Segunda Guerra Mundial en España se vivió con caídas cercanas al 8%. Va a superar la caída de esta etapa. Vivimos en un momento en el que vamos a tener una pérdida económica anual, traducida en millones de euros, que yo creo que la gente lo entiende mejor, de unos 140.000 millones de euros. Vamos a perder en recaudación de impuestos cerca de 50.000 millones de euros. No vamos a meter en un déficit superior a los 110.000 millones de euros. Vamos a superar los niveles de endeudamiento entre este año, el siguiente y el siguiente. Vamos a superar niveles de endeudamiento del 110-115% de deuda sobre PIB. Es un desastre. Y lo que ha hecho esta gente al frente del gobierno no ha hecho ni más ni menos que comprarles las sepulturas a un montón de empresas. Necesitábamos mantener a flote esas empresas para poder tener la famosa V, es decir, una caída, y que por el mantenimiento de las empresas se pudiesen restablecer los empleos de forma automática. Y lo que han hecho es exactamente lo contrario. Les han retirado liquidez, no les han dado ni una sola vía para mantener la capacidad operativa, no hemos garantizado la seguridad en el turismo, negándose este gobierno a hacer los test PCR en origen. Necesitábamos una imagen de seguridad que rompiese toda la carta que hemos trasladado internacionalmente de que somos un infectódromo, y en vez de eso hemos dejado que una agenda comunista comande nuestro país. Es un desastre sideral y lo vamos a pagar durante años. Yo lo único que espero, porque vamos a necesitar ese rescate, lo único que espero es que se pueda negociar el rescate con otro gobierno, porque en estos momentos nuestro principal peaje es la falta de credibilidad de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hasta que ellos dos no se vayan, no va a ser posible negociar en Europa un rescate por su falta de credibilidad, un rescate acorde a las necesidades que tenemos sin que haya un gravísimo impacto social. Muchas gracias, Carlos Cuesta, muchas gracias, Isabel San Sebastián, y muchas gracias, Ana Vázquez Blanco, que darte la enhorabuena porque la semana pasada diste una exclusiva aquí en Estado de Alarma, el cese nuevo de Interior, que si quieres recordarla muy brevemente ya nos despedimos. Sí, el número 2 de instituciones penitenciarias, que era el que había alertado en un informe del COVID del 5 de marzo de que no se dejaban visitas a las prisiones, que no se podían celebrar congresos, que no se podían celebrar reuniones, es decir, todo eso que el gobierno no quiso escuchar, pues ese señor, al igual que Nieto en la policía, pues lo acaban de cesar hoy. Muy triste. Pues la purga del señor Marlaska pues no tiene freno, como se puede observar. Pues sigue ahí dándole duro a Marlaska, pues sin duda es clave tu labor de oposición, como la de Vox y como la de Ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Hasta la próxima. Alarma, le dejamos con declaraciones en exclusiva que ha tomado Hugo Pereira a Ortega Smith en la campaña electoral gallega, también Ervin Hoyos, de Despierta España, con Roberto Granda, del Club de los Viernes, y a las 12 de la noche debuta a Fernando Sánchez Dragó. Perdonen hoy por esta conexión que Payete, ya sabéis, no nos da dinero de anunciantes y parece ser que ahora Movistar Plus, yo pagando la tarifa más cara, pues fíjense la calidad de mi wifi. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.